Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Romanos 12, 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de una serie de temas que tienen que ver con las disciplinas espirituales. Mi esposa estuvo hablando hace una semana acerca de lo necesario para poder entrar ya de una manera seria y clara al estudio y análisis de esas disciplinas para ponerlas en práctica en nuestra vida como cristianos. Porque para hacerlo, esto se necesita cabeza. Platicábamos con ella que hay que usar la cabeza, pero no como el futbolista que, ¿verdad?, necesita a veces usar la cabeza para meter un gol. Pero es algo similar, porque para cambiar, el cristiano también necesita usar la cabeza. Ahora, ¿por qué es necesario cambiar por dentro? Quizás ustedes mismos han intentado cambiar algo en su vida. Tal vez usted, mi hermana, mi hermano, prometió al inicio de este año poder ser un poco más paciente. Quizás como proyección de año nuevo, usted dijo que iba a ser más generoso o generosa. Tal vez usted mismo, usted misma se prometió dejar de enojarse fácilmente. Y después de unos días o quizás unas semanas, todo volvió a ser igual. No lo sé, pero si usted siente que estoy navegando en aguas muy conocidas suyas, pues es pura coincidencia, ¿verdad? Pero la razón por la cual estas cosas suceden, porque suceden, es muy simple. Todo cambio verdadero, todo cambio honesto y sincero en la vida de una persona no comienza desde afuera. No basta con esforzarse, no basta con prometerse a uno mismo que va a mejorar. Por eso las proyecciones y las propuestas individuales de año nuevo siempre fallan en su mayoría de las veces, porque Dios quiere, para comenzar, cambiarnos internamente. Él quiere cambiarnos en lo más profundo de nuestro ser. La Biblia lo dice claramente en este pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es decir, Dios quiere que nos transformemos. Dios quiere que nos renovemos, ¿ya?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no se trata de cambiar la apariencia, sino de ser transformados desde adentro. Y esa transformación, mis estimados, sucede cuando nosotros abrimos nuestra vida a Dios de maneras concretas y de maneras muy prácticas. A esas maneras concretas y prácticas las llamamos disciplinas espirituales
interiores. Y hoy vamos a conocer 4 de ellas: la meditación, la oración, el ayuno y el estudio bíblico. Pero antes de entrar en ellas, yo necesito que ustedes y yo entendamos algo muy importante. Porque existe una tensión muy importante que yo debo de recalcar aquí. La gente a veces espera una cosa y la Biblia enseña otra cosa. Y esa es una expectativa que creo yo es muy común en nuestras iglesias. No solo estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de muchas otras. ¿Cuál es esa expectativa y cuál es esa tensión? Bueno, mucha gente piensa que Dios va a cambiar, Dios va a transformar a la persona de un momento a otro, de maneras instantáneas, sin que la persona tenga que hacer nada. Simplemente decir, un día me desperté diferente. Y hay testimonios que dicen eso, ¿verdad? O sea, hay gente que cuenta eso, ¿verdad? Y dice, mire, yo de un día para otro me desperté diferente, me sentí distinto. Otra gente dice, el Espíritu Santo me transformó en este culto. Hay otras personas que suelen decir, desde que me bauticé, ya no soy el mismo. Esa expectativa de esa gente que a veces cuenta estas cosas, tiene algo verdadero, pero también tiene algo que hay que corregir. Y quiero mencionarlo esta mañana. Lo que tiene de verdad todas estas declaraciones que a veces oímos es que Dios puede actuar de manera soberana y sorprendente. No lo dudamos. Yo no pongo en duda que Dios puede cambiar sorprendentemente a una persona. De hecho, en la Biblia encontramos que hay conversiones radicales. Por ejemplo, Pablo, el apóstol, el gran apóstol a los gentiles, cuando él iba camino a Damasco, creo yo es el ejemplo más dramático que encontramos en el Nuevo Testamento. Nadie puede negar al leer estos pasajes que Dios puede hacer algo repentino y sobrenatural, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que corregir es pensar que ese momento inicial sea todo lo que la persona necesita. Mire, el problema no está en esperar a que Dios actúe. El problema que yo veo es esperar que Dios actúe, pero sin nuestra participación. Ahí hay un error, porque Dios no puede, no manipula a las personas. Dios no utiliza psicología oscura para atraernos, para manipularnos. No somos títeres de Dios. Él necesita que rindamos nuestra voluntad a Él. De hecho, Pablo mismo, después de esa dramática conversión que aparece descrita en el Nuevo Testamento, él pasó años en el desierto árabe y en la ciudad de Tarso, transformándose. El encuentro que nos relata la Biblia en el Nuevo Testamento fue instantáneo, el encuentro. Pero la transformación del carácter de Saulo para llegar a ser el gran apóstol a los gentiles, eso, mis estimados, fue un proceso largo. Entonces, aquí hay un error de fondo: confundir la transformación con la conversión. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es conversión y otra cosa es transformación. La conversión puede darse en un momento. Ese instante en que una persona le dice sí a Dios. Quizás era un acérrimo enemigo, adversario del evangelio de Cristo, pero llega un momento donde se encuentra con el Señor y él recibe el perdón, nace de nuevo,
eso puede ocurrir en segundos. Pero la transformación, que ya tiene que ver con nuestro carácter, volverse paciente una persona cuando antes era explosivo, ¿verdad? Mecha corta, que una persona, algunos hay sin mecha, es cierto, tiene razón, algunos no tienen mecha, son fulminantes exactamente, son de esos cohetes que ya están prohibidos, ¿verdad? Porque son reactivos, son explosivos, pero esa acción, esa transformación de una persona honesta, cuando antes era un mentiroso o mentirosa, o volverse generoso, cuando antes se era mezquino, esto no ocurre en segundos, ocurre con el tiempo, a veces años, y requiere cooperación. La Biblia jamás, nunca promete que el mal genio de una persona va a desaparecer solo porque recibió a Cristo o solo porque se bautizó en agua. Promete, eso sí, la Biblia sí promete que el Espíritu Santo va a trabajar en la vida de la persona si esta persona se pone a disposición de ese trabajo de parte de Dios. Eso sí lo enseña la Biblia, ¿ya? Entonces aquí vemos el modelo bíblico de la gracia de Dios más la participación humana. A mí siempre me gusta ver las cosas en formas de fórmulas matemáticas, ¿verdad? Me disculpan, soy físico matemático también. ¿Qué vamos a hacer? Pero póngale esa fórmula: gracia de Dios más participación humana. Y eso significa o es igual a transformación. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13, creo yo es el texto más claro sobre esto. Si usted gusta, lo leemos. Vamos a Filipenses. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, oiga, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice algo aparentemente contradictorio. Él dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Esas palabras implican participación humana. Porque dice ahí más adelante: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Eso es acción divina. Note usted la fórmula que acabo de yo darles: acción divina más participación humana, y eso es igual a transformación. Las dos cosas están ahí al mismo tiempo. Entonces no es que Dios lo hace todo y yo simplemente debo de esperar a sentarme. No, tampoco. Tampoco es que yo me debo de esforzar y Dios me va a dar puntos para poder ganarme como premio una transformación, ¿verdad? Alguien dijo una vez: es la Biblia, dan créditos por intentar, pero no es así. Usted no gana créditos por hacer las cosas. Es Dios trabajando y en respuesta a ese trabajo yo me muevo. Usted tiene que moverse. Usted tiene que accionar. Entonces, las disciplinas espirituales son el movimiento
instinto del ser humano que responde a la iniciativa de parte de Dios. Algunas personas esperan que Dios las cambie como que si fuera algo mágico. Se duermen, esperan que se duerman siendo de una manera y despierten el día siguiente siendo alguien diferente, ¿verdad? Pero lo que sucede a veces en la práctica realmente es que son como la personaje de la película de Shrek. ¿Cuántos vieron a Shrek? El personaje de Fiona. En el día es una y en la noche es otra. Entonces algunos sí son así, ¿verdad? En el día son uno y en la noche son otro. En la iglesia son una cosa y en la calle son otra. En su casa son diferentes. Pero eso no es a donde Dios nos quiere llevar, ¿ya? Mire, las transformaciones, yo no digo que puedan haber casos excepcionales. Dios es libre de hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, pero siendo honestos y realistas, la mayoría de las veces no funciona así las cosas. Mire, es como que alguien quiera aprender, desea aprender a leer, esperando a que las letras entren solas a la cabeza de uno. ¿Se ha fijado? Es como no sé cuántos se acuerdan de algún personaje cómico que había en El Salvador hace años que se llamaba Aniceto Porcisoca. Y en uno de los capítulos de esa famosa serie cómica que existía en el país, Aniceto Porcisoca le dijo al Chele que quería aprender a leer. Y le dijo que el Chele le recomendó que aprendiera con un libro. Y le regaló un libro para aprender a leer, ¿verdad? Pero el día siguiente el Aniceto llega a reclamarle al Chele que no pasó nada. Porque él se durmió con el libro de almohada, ¿verdad? No le pasó las letras, ¿verdad? Y algunos esperan así que esto suceda. Mire, Dios nos da la capacidad. Dios nos da pastores. Dios les ha dado una pastora en esta iglesia. Dios le ha dado la Biblia. Pero ustedes y yo tenemos que sentarnos y practicar. Las disciplinas son ese sentarse y practicar. Dios hace el milagro, pero las disciplinas son, por decirlo así, la silla donde usted hace y trabaja ese milagro. Así como el estudiante se sienta en las aulas en un pupitre, ¿se ha fijado? Pues las disciplinas son ese pupitre donde usted va a sentarse a trabajar y a formar su carácter y su forma de ser cristiano. La esperanza en un cambio mágico, en muchos casos, es simplemente una forma de evasión, es simplemente tratar de evadir la responsabilidad de la propia formación. Es como que esperamos que Dios arregle el carácter, ¿verdad?, de una persona solamente porque lee la Biblia 30 minutos en un día. Dios hace milagros, no lo dude, Dios hace milagros, pero esa verdad de que Dios hace milagros no debe de ser una excusa para nosotros para no hacer nada. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no hacemos nada, eso no es fe. Eso es pasividad disfrazada de espiritualidad. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando escuchamos palabras como disciplina, práctica espiritual, a veces pensamos que Dios nos va a querer más si nosotros practicamos las disciplinas espirituales. O pensamos que Dios nos va a elevar a cierto nivel de estatus, ¿verdad? Que Dios nos va a poner por encima de otras personas si ve que nosotros cumplimos ciertas disciplinas. Por otro lado, hay gente que
se autoflagela psicológicamente a sí misma cuando ve que otros practican más disciplinas que ella misma. Y entonces dice, ay, yo soy un mal cristiano, o yo soy una mala cristiana, ¿verdad? Dios no me mira a mí con los mismos ojos que la otra persona, porque la otra persona es más disciplinada, ¿verdad? Es más, a veces, esto incluso a veces se evidencia en la mala percepción que tiene la gente de los pastores, por ejemplo, o de los predicadores. Dice, no, el predicador es más que yo porque él pasa con Dios todo el tiempo. Y esa percepción es errada. Dios pasa con nosotros, con todos por igual, todo el tiempo. O sea, Dios no pasa más tiempo con la pastora que con ustedes. Él pasa igual tiempo con todos nosotros. ¿Sí me explico? Él está disponible para nosotros todo el tiempo. Entonces, en consecuencia, usted y yo debemos de dejar de autoflagelarnos, si es que acaso lo hemos estado haciendo, o dejar de sentirnos mal y dejar de prestar atención a las críticas legalistas, porque siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que va a decir, no, ¿cuánto tiempo oró? 5 minutos, no sé, no es nada, usted no ha hecho nada, ¿verdad? O como a veces, ¿verdad?, que se suele decir, mire, usted hizo vigilia, sí, pero se durmió en la mañana, sí, no hizo nada, la vigilia no le sirvió, dice. La vigilia no le funcionó, porque si usted hizo vigilia, no tiene que dormirse todo el día. No es así la cosa, ¿verdad? O como alguien que le dice, hizo ayuno, sí, pero fíjese que yo estuve tomando ahí juguito de naranja, un Gatorade. No, dice, entonces no hizo nada, dice, eso no es ayuno, dice. ¿Me explico? Entonces, esa es una mentalidad legalista que está tratando de generar un nivel de estatus a aquel que hace las disciplinas espirituales. Y no solamente el que las hace, sino quien las hace más radicalmente. Usted ayunó un día, ¿no? Mire, yo he ayunado una semana, hermano. Ya se siente más el hermano, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Ahora, ¿cuál es la primera disciplina interior a la cual yo me quiero referir esta mañana? En primer lugar, hablemos de la meditación. ¿Qué es la meditación cristiana? Cuando hablamos de meditación cristiana, no estamos hablando de lo que algunas tradiciones orientales o religiones del Oriente enseñan, donde la gente vacía la mente. La meditación bíblica es lo contrario. Es llenar la mente. Es llenar nuestra vida con Dios y con su palabra. La meditación no es de poner la mente en blanco. La meditación no es dejar de pensar. La meditación es lo contrario, es pensar, es reflexionar, es ponerme enfrente de la Biblia y permitir que ella me hable a mi vida. ¿Y cómo la puedo poner en práctica en mi realidad cotidiana todos los días? El Salmo capítulo 1, versículo 2 dice que el hombre dichoso es aquel que en su ley medita de día y de noche. ¿Ya? Y si nos vamos a Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué, recita siempre el libro de la ley y medítale, medita en él día y noche. Entonces, encontramos que meditar en el sentido bíblico, en el sentido correcto, significa detenerse, significa reflexionar despacio, o como yo le suelo decir a mis estudiantes de teología, es
masticar espiritualmente una verdad. De eso se trata. Hasta que esa verdad, hasta que esa porción de la Biblia se vuelva parte de uno mismo. No se trata solo de leer por leer. Si ustedes se fijan, yo trato de que cuando leo la Biblia, cuando les envío a ustedes las lecturas bíblicas, mi voz siempre va pausada, tratando de respetar los signos de puntuación. No se trata de, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, no se trata de ir lo más rápido posible, porque cuando hacemos eso, no estamos poniendo atención a lo que estamos leyendo. ¿Qué necesita usted? Al leer la Biblia, ir pensando, ir meditando, ¿verdad? No se trata de irlo haciendo rápido, no se trata de leer por leer, sino que se trata de leer para encontrarnos con Dios. La meditación nos sirve por lo menos para 4 cosas que quiero mencionarle esta mañana. En primer lugar, la meditación en la Biblia nos ayuda a conocer a Dios más profundamente. No solamente se trata de conocer cosas sobre Dios, no solamente se trata de conocer sobre la religión cristiana o sobre los evangélicos. Se trata de conocer al Dios de la Biblia. En segundo lugar, la meditación calma nuestra mente. Estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho ruido, donde hay muchas preocupaciones, y eso es normal, pero la meditación en la palabra de Dios nos ayuda a calmar el ruido que hay en nuestra mente. No se trata de que nos distrae, no es como una distracción, ¿verdad? Ay, me voy a ir a ver los pajaritos, ¿verdad? O voy a salir al patio a ver los árboles para distraerme. No se trata solo de una simple distracción, se trata de que va a calmar nuestra mente en medio de todo nuestro ruido cotidiano, ruido laboral, ruido familiar, ruido personal, ruido de los vecinos, porque a veces tenemos vecinos ruidosos, ¿verdad? Nos va a enfocar en lo que y de verdad importa. Para eso nos calma la mente. En tercer lugar, la meditación sirve para transformar nuestra manera de ver las situaciones difíciles, de tal manera que usted no se ahogue en un vaso con agua. Porque mira, a veces hay problemitas así chiquitos, pero uno se angustia y los hace grandes. ¿Ya? Y la solución estaba ahí a la vuelta de la esquina, estaba ahí a nuestro alcance. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que las situaciones difíciles tienen solución. Y vamos a poder entender cuál es la solución, cómo actuar, cómo enfrentarlas. Y por último, la meditación en la palabra de Dios nos enseña a escuchar la voz de Dios antes de tomar las decisiones. Porque, pues, no solamente se trata, como dije, de leer, sino se trata de permitirle a Dios que Él nos hable a través de la lectura de la Biblia. Algunas personas, y lo digo esto con mucho respeto, pero mucha gente, por los testimonios que hemos oído a veces de otras personas, esperamos que también Dios haga lo mismo con nosotros. Esperamos que se abran los cielos. Esperamos que haya un torbellino, ¿verdad? O que haya un silbido apacible, ¿verdad? O qué sé yo, tantas experiencias que se encuentran descritas sobrenaturalmente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y uno anhela que esas mismas cosas sucedan con uno. Pero Dios no siempre va a hacer las cosas de la misma manera.
Hay una serie de películas muy bonitas que hablan de Narnia, escritas, están basadas en un libro de un teólogo, famoso teólogo de mediados del siglo XX en Inglaterra. Él escribió estas obras para tratar, las obras de Narnia, toda la saga, la escribió para tratar de enseñarle el Evangelio de Cristo Jesús a sus nietos y a los amigos de sus nietos en medio de un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él menciona al personaje de Cristo, lo menciona con el nombre de Aslan. Y los niños le preguntan a Aslan, ¿vas a hacer lo mismo? Y Aslan responde, en Narnia nunca suceden las cosas dos veces. Tiene lógica porque Dios, nosotros no podemos encasillar a Dios. No podemos decirle, así como está aquí, así quiero que me hable, Señor. Como aquel que está buscando novia, ¿verdad? Y dijo, yo quiero que hoy la que me gusta, si es tu voluntad, Señor, que hoy venga de rojo, Padre, con tacones altos, Señor, y con moño. No, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Yo sé que hay gente que ha dicho, pídale a Dios señales, pero más que pedirle a Dios señales, usted necesita aprender a hablar con Él, a entender a Dios, ¿ya? Así que, contrario a lo que muchos piensan, no se necesita de largas horas de meditación. Escoja un versículo corto, léalo varias veces y hágalo despacio. Esa es mi recomendación. Pregúntese, ¿qué me está diciendo este versículo a mí? ¿Ya? Hoy, en mi situación actual, en lo que yo estoy viviendo, ¿qué me quiere decir Dios a mí? Quédese en silencio por unos minutos, permitiendo que esa verdad se asiente en su mente y en su corazón. La segunda disciplina en la cual yo quiero enfocarme hoy, no las vamos a ver todas por el tiempo, pero vamos a seguir. Espero que la pastora me dé chance de seguir la próxima semana, ¿verdad? Es la oración. Ya vimos la meditación. Hoy vamos a la oración. Mire, la oración es simplemente hablar con Dios. No es un ritual complicado. No se trata de prender varias candelas, ¿verdad?, alrededor. Tampoco se trata de usar palabras especiales. Es una conversación real entre una persona y su creador. Eso es la oración. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús oró constantemente. Lucas capítulo 5, versículo 16 nos dice que él con frecuencia se retiraba a lugares solitarios para orar. Ahora, yo pregunto, si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús necesitaba oración, si Él mismo, después de todo el ajolote del día, necesitaba apartarse a un lugar para orar, ¿cuánto más nosotros? La oración nos transforma a nosotros. Muchas personas piensan que la oración sirve solamente para pedir cosas. Y sí, podemos pedirle, podemos expresarle a Dios lo que estamos necesitando, pero la oración es mucho más que eso. ¿Cómo nos transforma la oración? Yo le voy a mencionar por lo menos 3 transformaciones que hace la oración en nosotros. En primer lugar, la oración nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando oramos, dejamos de querer lo que solo nosotros queremos y empezamos a querer lo que Dios quiere.
Es que miren, nosotros los seres humanos somos, ¿cómo le puedo decir? Cuando se nos fija una cosa, o como decía mi suegra, me acabo de acordar de un dicho de mi suegra. Decimos, mi macho es mi mula, ¿y quién nos baja de ahí? Pues, así decía mi suegra. O sea, no, se nos ocurre una fijación y no la dejamos hasta que se nos dé. Y si no se nos da, nos enojamos. Mire, yo como pastor, yo ya tengo 35 años ya de ministerio, y en estos años yo he observado que mucha gente viene a las iglesias para poder recibir un favor de Dios. O sea, esa persona ya, la mayoría, ya trae en su mente qué quiere de parte de Dios. Y como no lo recibió de donde estaba antes, se viene ahora a otra iglesia para poder recibirlo. Y cuando ese favor no se da, se enojan. Se enojan con el pastor, se enojan con la iglesia y se enojan con Dios. Y al final se van de la iglesia. Les voy a contar una anécdota. Como estoy en línea, no les voy a decir nombre ni apellido, porque no vaya a ser que me esté mirando por las redes sociales. Pero estábamos nosotros como pastores en la zona paracentral de nuestro país, en un pueblo. Y había llegado un hermano que, pues, ¿verdad? Él decía que ya era cristiano. Pero yo miraba que él no cantaba, no oraba. Y yo dije, bueno, el hermano quizás no se sabe los himnos. Así que yo un día me senté con él platicando y le dije, mire, ¿quiere que practiquemos los himnos? Y yo saqué 2 himnarios. Le di uno a él y agarré el otro yo. Y empezamos a cantar himnos. Y mire, para mi sorpresa, él se sabía más himnos que yo. Y eso me despertó la curiosidad. ¿Por qué? Si él se sabe más himnos que yo, ¿por qué no canta en la iglesia cuando es la hora de las alabanzas? Mire, resulta que el hombre había llegado a la iglesia porque le gustaba una muchacha de la iglesia. El hombre ya era un hombre mayor. Estamos hablando de un hombre de 50 y pico de años, casi de mi edad. Y la cipota tenía 18. Era hija de un diácono de la iglesia. ¿Ya? Y resulta que él, como le gustaba y sabía que la muchacha llegaba a la iglesia, pues él llegó también, ¿verdad? Y se fue, pues, ¿verdad? Él fue a la casa a declarársela a la muchacha y a los papás. Y los papás le dijeron que no, que estaba loco, ¿verdad? Lo mandaron a volar, así que él ya no llegó. Pero yo no supe de esa situación, yo como pastor ajeno de toda esa situación, porque no me comentaban los hermanos. Un día este hermano desapareció, dejó de venir a la iglesia. Entonces, yo tratando de buscar cómo irla a visitar, ¿verdad? Saber por qué no había aparecido en la iglesia. Nadie me daba razón social de su ubicación. Y un día, mientras yo visitaba a unos hermanos, mi esposa y yo estábamos ahí sentaditos tomando el café con los hermanos, y pasó el brother. Y yo le dije a mi esposa, teneme el café, ahí va el hermano, voy a ir rapidito a averiguar por qué razón no viene y lo voy a saludar, ¿verdad? Y todo. Mire, el hombre caminaba rápido, salí corriendo hasta que lo alcancé en medio de unos cañales. Cuando me vio, sacó el machete y me dijo, me lo puso aquí. Era largo, de un machete largo, de un machetes para volar caña. Me lo puso aquí y me dijo, mirá, me dijo, que sea la última vez que me venís y me seguís, me dijo. Yo llegué a esa iglesia porque me gustaba la muchacha, yo la quería, me dijo. Pero como me la negaron, ya no voy a volver a la iglesia. Si a mí no me interesan las cosas de Dios, ni me importa. ¿Sabe?
Muchos tienen esa misma actitud. Cuando no se les dan las cosas, se enojan con Dios. Les agarra el berrinche y se van. Este hombre estaba berrinchudo, tan berrinchudo estaba que el machete me ofreció. Sí. Entonces, cuando oramos, debemos nosotros alinearnos. La oración nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando estamos orando de verdad, pues, ¿verdad? Porque hay gente que ora y dice, Señor, yo te pido esto y dámelo, o si no, ya vas a ver quién soy yo. El que va a saber quién es Dios somos nosotros. Solo que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? En segundo lugar, la oración nos transforma porque nos da paz interior. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 nos dice que cuando le presentamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, su paz guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos. Nos da paz. Y en tercer lugar, la oración nos transforma porque nos hace más humildes y dependientes de Dios. ¿Ya? En lugar de depender solamente de nuestras fuerzas o de nuestras capacidades o de nuestras habilidades humanas. Nosotros tenemos capacidades. Todos tenemos habilidades. Todos tenemos cualidades. Y esas cualidades han sido dadas por Dios para con nosotros. Pero Dios quiere que dependamos de Él y no de esas cualidades que Él nos ha dado. Como práctica sencilla, yo le dejo una tarea. ¿Qué podemos hacer al orar? Bueno, en primer lugar, agradezca. Cuando vayamos a orar, demos gracias. Empecemos dando gracias por algo concreto durante el día, por la comida, por el aire, ¿verdad? Por la vida, exacto. En segundo lugar, sea honesto en la oración. Sea honesto con Dios. Dígale a Dios cómo se siente de verdad, sin fingir, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos sorprender. Él no es humano. O sea, a nosotros, como dicen los hipotes, a nosotros nos pueden dar carreta, ¿verdad? Pero a Dios no. Así que cuando hablemos con Él, seamos honestos. Si estamos bravos, digámosle, Señor, mira, de verdad que yo me siento bravo, me siento engorilado, me siento enojado o me siento triste. Sea honesto delante de Dios. En tercer lugar, escuche antes de hablar. No todo en la oración se trata de hablar. También es callar. Es estarse quieto delante de Dios. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso lo encontramos en la oración. Como último consejo, sea constante. Miren, no importa el tiempo. Mucha gente, yo he oído mucha gente, y a mí incluso yo he tenido líderes que me han enseñado que lo importante es orar por horas. Y si usted no ora por horas, entonces usted no hizo nada, usted es un mal creyente. Lo importante no es el tiempo. ¿Sabe lo que sí es importante? La regularidad. Que usted lo haga. Todos los días. Todos los días. Que no quede ni un día. De eso se trata. ¿Ya? Lo importante es la regularidad. Hacerlo todos los días. No la duración. Esto es importante para nosotros hoy. Dios quiere transformarnos. Y esta semana practiquemos la meditación y la oración. ¿Qué les parece, hermano? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor, el que puede hacerlo. Y la próxima semana vamos a seguir con estas disciplinas. Padre, te damos gracias.
porque tú, Señor amado, te interesas por nosotros. Nos has dado, Señor, tu palabra para que podamos meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a hacerlo durante la semana. Padre, si nos ha costado, Señor amado, ayúdanos, Padre. Danos la fuerza, danos la capacidad para hacerlo, de tal manera que nosotros permitamos que seamos transformados en tu presencia, Señor. Que podamos tener un encuentro vivo, real contigo. No solamente conocer de ti, sino entenderte a ti. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre de Gloria, también a orar, a hacerlo con regularidad, Señor amado, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, que esas oraciones privadas sean un encuentro maravilloso contigo, Señor. Que podamos disfrutarlo, que podamos deleitarnos en tu presencia, Señor. Y que como resultado de estas dos disciplinas, nuestras vidas manifiesten tu presencia a nuestro hogar, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en todos lugares donde nos movamos. Te lo suplicamos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Viene la pastora con nosotros. Puede tomar asiento, ¿no? Señor les bendiga, hermanos, esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Yo también estaba en otro lugar, me habían prestado, pero ya llegué. Damos gracias a Dios porque pudieron estar aquí esta mañana. Para la próxima semana, el día sábado, tenemos 6 horas de adoración y oración. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar aquí y vamos a terminar a las 9 de la noche. No va a haber palabras, solo adoración y oración.